a la doctora, permítanme un segundito, acá ya tenemos la presentación, a la doctora Marcela González de Cosio, médica cirujana con estudios en educación superior, urgencias médico-quirúrgicas, alta dirección, administración pública, investigación, seguridad del paciente, simulación médica en New York. En la UNAM, coordinadora de internado médico, jefe de planeación de enseñanza clínica, dirección general de servicios médicos, coordinadora de investigación y subdirectora de investigación y desarrollo humano. Ha trabajado, pues ustedes ven en pantalla, qué pena, tengo tos. Le doy la bienvenida a la doctora Marcela. No sé si se pueda terminar de presentar, doctora, que tengo una laringitis terrible. No, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues bueno, es simplemente una trayectoria de trabajo en las instituciones que ustedes acaban de ver y en las que he tenido el privilegio de participar. Y entre otras, pues bueno, también en la Secretaría de Salud Federal, en donde hemos estado a cargo de todo el programa de formación de recursos humanos del país y trabajando en más de 11 grupos de trabajo en la OPS, en la OMS. Y pues de verdad, o sea, ¿qué les digo? De verdad, eh, un privilegio, haber participado en todos estos aspectos. Actualmente estoy a sus órdenes en la Academia Nacional de Educación Médica, un esfuerzo que desarrollaron nuestro querido doctor Alberto Lipschitz, muy conocido seguramente por muchos de ustedes, y por el doctor Francisco González Martínez, quien también tiene una trayectoria muy destacada en la medicina eh, y en, y en la educación médica. Y pues bueno, si me lo permiten, voy a abordar precisamente lo que ya decía ahorita mi tocaya, este, en relación a qué es lo que pasa con las normas globales. Y les pediría, si ven ahí la pantalla bien. Sí, doctora, se ve perfecto. Muchísimas gracias. No, a ti, doctora, muchas gracias. Y pues bueno, esto de las normas globales, pues en un contexto geopolítico como el que estamos viviendo y que impacta todas las esferas de la vida, pues sin duda tenemos que estar muy atentos a toda esta normatividad, estos consensos, estas recomendaciones que pues vienen impactando también el quehacer en los países y de ahí a los sistemas de salud y a los sistemas educativos. Por supuesto que eh, partimos de los derechos humanos, que con la equidad, los servicios de salud resilientes, cuáles son esos organismos internacionales y no podemos dejar de lado todo lo que tiene que ver con salud planetaria y por supuesto los objetivos del desarrollo sostenible y esta noción tan importante de una salud que todas al final de cuentas concurren en este concepto. Y en cuanto a las necesidades locales, ¿qué pasa con la situación de salud en Latinoamérica? ¿Qué pasa con nuestros sistemas de salud? Y de ahí, ¿cuál es el impacto con los programas médicos, ¿no? Y pues ya lo decía ahorita la doctora Rincón, esas inercias que no nos dejan a veces caminar como pudiéramos, a pesar de las limitaciones que sin duda tenemos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues bueno, como elementos esenciales del derecho a la salud están, por supuesto, la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad, la calidad de los servicios y la participación de todos los actores, incluidos los usuarios. Ya no podemos pensar en esas nociones paternalistas, ¿no? En donde pues vamos y le proveemos todo a la comunidad y pues las personas a veces no valoran lo que se les está ofreciendo. Tienen que participar. Entonces, estas son responsabilidades compartidas y así lo tenemos que hacer desde el consultorio, en las unidades médicas y por supuesto que en el trabajo en las comunidades escolares, en las localidades rurales, en las localidades urbanas, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. Y pues bueno, aquí
En estos importantes compromisos, pues se han venido implementando a lo largo de los últimos 60, 70 años algunas estrategias. Por un lado, proporcionar asistencia técnica y asesoramiento en materia de leyes y políticas. Esto es un trabajo muy bonito, muy interesante que han venido haciendo todos estos organismos. Ya les comentaba yo de la OPS, ¿no? Aprender a entender lo que nos compete a todos como planeta, pero también cómo tenemos que hacer estos aterrizajes a nivel de cada país y a nivel de cada región y cada localidad en cada país, porque las particularidades del desarrollo humano, incluidas las culturales, las espirituales, tenemos que respetarlas. Son parte de los retos que tenemos para proveer de mejores servicios de salud y con ello, pues, formar a nuestros nuevos médicos, ¿no? Por supuesto, la promoción de la integración de las normas del derecho a la salud, el hacer alianzas con la sociedad civil, con los ámbitos públicos, privados, académicos, de investigación, en fin, es algo que no podemos dejar de lado. Solos, ninguna institución, ni la mejor, puede avanzar para dar realmente pasos firmes en la mejora de la salud de las poblaciones. Y obviamente estos apoyos para ayudar a los estados en formular los principios de salud y los términos en los cuales puede otorgar mejor este derecho humano. Y pues bueno, el desarrollo de capacidades porque no es tan fácil. Y dentro de los organismos, pues para lograr la equidad aquí, pues para muestra un botón, OPS, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Cuando participamos en estos grupos internacionales, no faltan estas organizaciones. Sí tenemos que estar muy conscientes de cómo influyen en las políticas y con ello en los programas de salud y de formación de recursos humanos en los países. Y pues bueno, sí tenemos que hacer conscientes a nuestros estudiantes en formación de todos estos contextos. Sí tienen que entender lo que es, lo que son las políticas en salud, porque al final de cuentas las vivimos en el día a día. En el consultorio, cuando lo abrimos, cuando cumplimos con toda una serie de requisitos, estamos cumpliendo con políticas en salud. Cuando estamos en el hospital trabajando en el día a día, pero incorporándonos que al comité de incapacidades médicas, al comité de trasplantes, al comité de calidad, al comité de ética e investigación, al comité de bioética. No estamos haciendo otra cosa más que cumplir con las políticas establecidas. De la misma manera, eh, la atención a los migrantes, a los refugiados, a los pueblos indígenas, a las personas de acuerdo a sus condiciones socioeconómicas, ya comentaba yo, las culturales también. Eh, a veces no nos formamos con la conciencia de que hay personas que están privadas de su libertad y que también requieren de atención médica. No dejo de lado todas estas diversidades de preferencias de género y, por supuesto, con diversas patologías que, pues, lamentablemente hoy por hoy, muchas de esas todavía siguen siendo estigmatizantes y, entre otras, puedo mencionar pacientes con trastornos del déficit de atención, entre otras, ¿no? Y pues no se diga los que están involucradas en crisis como las guerras o que ya pasaron por ahí y que a la hora que las recibimos en el consultorio, eh, no nos percatamos de ello, ¿no? Y ya voy a abordar este tema. Y pues bueno, cuando hablamos ahora de esta tendencia eh, de lo que han venido haciendo todos estos organismos internacionales, cada uno desde su cancha, desde su perspectiva de ir formando servicios de salud resilientes, pues por supuesto que tenemos que abordar al menos estos elementos que les estoy mostrando. Sí tiene que haber una gobernanza que tenga un buen liderazgo para poder en cada país ir aterrizando todas estas recomendaciones, estas normas, estos lineamientos
que van buscando precisamente que los servicios de salud tengan una mejor respuesta y una respuesta más adecuada a la situación de cada país y sus regiones. La fuerza laboral en salud, pues es algo de lo que más nos duele. Por supuesto que estamos prácticamente en toda Latinoamérica bastante lejos de satisfacer no solo la cantidad, sino el tipo de recursos humanos que tenemos. Parto de la base médica, pero nos hacen falta otros personajes de salud también muy importantes que son indispensables para tener un buen servicio de salud. La infraestructura y la tecnología, pues por supuesto que en los servicios de salud también es algo que quisiéramos tener con mayor facilidad y todavía nos falta camino por recorrer. En cuanto a la organización de los servicios de salud, tenemos que tener organizaciones más inteligentes que ya pudieran estar subsanando, ya deberíamos estar subsanando, por ejemplo, toda la problemática de la violencia, tan solo en los servicios y en la formación de los recursos humanos en salud. Y en cuanto a la información e inteligencia en el manejo del día a día de nuestros servicios de salud y con ello de la formación de los recursos humanos, también nos falta camino por recorrer. Y en todos estos esfuerzos están todos estos organismos de salud y están también, por supuesto, los de educación. Entonces sí tenemos allí una base muy sólida. ¿Qué nos está afectando como salud planetaria? Pues primero entender que problemas locales nos dan impactos globales y pues bueno, creo que todavía tenemos a flor de piel lo de la pandemia por COVID. Y en esta formación de recursos humanos tenemos que hacerle ver tanto a los docentes como a los estudiantes que debemos tener una visión sindémica global. Y pues como ven aquí en este esquema que es muy conocido, pues por supuesto que en la base de todo este quehacer está la gobernanza, de donde surgen los aspectos normativos, de donde salen los presupuestos y donde se establecen las políticas. Y vean, al final de cuentas, los micro, meso, macro sistemas son totalmente impactados por esta gobernanza. Y de ahí, pues, por un lado, contender con las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, las emergentes, las reemergentes, la zoonosis y, por supuesto, el exposoma. Ya no podemos dar consulta si no estamos conscientes de todo este tipo de situaciones y pues no vamos muy lejos. Ahí está el problema que tenemos en varios países con el gusano barrenal. Por supuesto, incorporar la tecnología y, entre otros aspectos, la medicina personalizada, las ciencias ómicas, en fin, pero todo sobre una base siempre bioética. Y en estos impactos globales, pues la noción de One Health, por supuesto que nos ayuda mucho a entender todo este tipo de situaciones. Ahora, dentro de toda esta normatividad, sin duda, los objetivos del desarrollo sostenible, pues hacen una compilación de toda esta situación y de hacia dónde dirigirla. Por supuesto que todo lo que se estableció para cumplir para el 2025, pues ya no lo logramos. Por ejemplo, lograr unas tasas ceros de obesidad, de crecimiento de obesidad, pues por supuesto que no. Y lo que tenemos contemplado para el 30, pues tampoco, pero de alguna manera es un poco como esa noción de este concepto de salud en la OPS. Sí, es una utopía, pero tratando de alcanzar estos, estas metas tan ambiciosas es como puede avanzar la humanidad, es como ha venido avanzando la humanidad. Entonces, vean ustedes, si aquí, por ejemplo, de estos objetivos tenemos esta problemática con lo que viene siendo el agua, con lo que tiene que ser el consumo responsable, el cuidar la vida de la tierra y del agua, pues no lo logramos, pues obviamente esto impacta al trabajo decente, no lo logramos. Y si no tenemos trabajo, no alcanzamos el fin de la pobreza, pues tampoco logramos el hambre cero y pues mucho menos vamos a lograr la salud y el bienestar. Y todo esto, pues al final de cuentas, nos lleva a la importancia del objetivo de trabajar en las políticas, la educación, los recursos y las estrategias de adaptabilidad en la acción para la mejora del clima. De otra manera, pues se sigue degradando y pues ahí tenemos estos problemas de salud por
todo el embate del exposoma y por supuesto la zoonosis y en cuanto al desarrollo social pues también se merma la calidad de la educación, la igualdad, todo lo que viene siendo el desarrollo industrial y no logramos tener ciudades y comunidades sostenibles. Por tanto, pues aumenta las desigualdades y no logramos la paz, la justicia y las instituciones sólidas a las que aspiramos. Y pues bueno, ahí es donde vienen las alianzas. Y por eso estamos aquí, porque estamos formando, consolidando la formación de líderes que están a cargo de la formación de los médicos de el momento actual y del futuro. En este sentido, pues bueno, este, los sistemas nacionales de salud, seguimos hablando de un médico general para el primer nivel de atención. Y aquí hay una noción de una consulta que también hemos criticado mucho. No voy por la atención de los riesgos, yo me quedo esperando a que llegue mi paciente, a que llegue un sujeto que ya perdió la salud. Lo veo a él y pues su entorno familiar, laboral, etcétera, pues cada vez se ha ido perdiendo más la importancia de agregarlo en su atención clínica y por lo tanto en la toma de decisiones. Y en este sentido, el Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional Educativo hemos estado abogando por una educación, una formación más clínica, sí, más digital, pero también más vinculada entre sí para lo que es la educación interprofesional. Y la vinculación sobre todo encaminada a la conciencia de la responsabilidad social. Si no hacemos conciencia, es muy difícil realmente abordar la responsabilidad social. Y por supuesto que el marco tiene que estar basado, sí, en la ciencia, pero en los valores y en los determinantes sociales de salud y de salud planetaria. Entonces, aquí es donde de nuevo estos objetivos nos orientan, ¿no? A dónde llevar estos esfuerzos. Para empezar, hay que hacer alianza y hay que hacer una reingeniería de los sistemas de salud y con ello de los sistemas de formación de recursos humanos. Hay que privilegiar los modelos ambulatorios, inclusive a nivel de segundo, tercer nivel de atención y no se diga de la alta especialidad. Y con ello, pues bueno, buscar más el enfoque clínico. Aquí está un ejemplo que es la historia clínica 360, que no es más que el rescate de lo que se hacía el siglo pasado, en donde sí se veía todo el contexto eh, ambiental y familiar del paciente, en donde el médico sí abordaba más a la familia. Es más, se volvía una meta autoridad, que es lo que estamos tratando de rescatar cuando el médico está viendo a un paciente y le está dando orientación para que mejore su estilo de vida. Si no aborda a la familia, muy difícilmente va a tener el impacto que está buscando. Y, por supuesto, también esto reflejado en la formación del médico y del resto de los recursos humanos en salud. Y al final, pues nos seguimos comunicando en el desarrollo profesional continuo, porque sí son recursos precarios, inacabados, avanza tan rápido ya el conocimiento científico y con ello también las políticas en salud que tenemos que estar continuamente actualizando. Aquí hay un eje que nos une, que es la responsabilidad social en salud. Pero para que esto pueda funcionar, por supuesto que los gobiernos tienen que generar políticas de sostenibilidad y sustentabilidad para los sistemas de salud y con ello a los recursos humanos. El marco es la medicina personalizada, ya no es del futuro. Las ciencias ómicas no son del mañana, están hoy aquí. Ya no podemos aislar al médico en formación de todas estas nociones y por supuesto la medicina de los estilos de vida es fundamental. Allí están todos los esfuerzos para abatir la obesidad y no lo hemos logrado. Y hay organismos también, ahí está la Federación Mundial de Obesidad y todas las que hay en los países y no hemos podido abatirlo. Que si el etiquetado, que si, en fin, y no hemos logrado hacerlo.
aquí, y lo dijo Lalonde en los 70s y la Framboisier también, el 45% del impacto a la salud está basada en los estilos de vida. Y pues, por supuesto que no podemos dejar de lado que la base de todo esto es la lex artis, la deontología, la bioética, los derechos humanos y el marco de legalidad. Y pues bueno, en cuanto a cuál es la situación de salud en Latinoamérica, no nos va bien. Nos faltan camas, nos falta también un mejor presupuesto, nos falta con ello tener mejor cobertura, nos falta abatir, entre otros, la mortalidad infantil, la diabetes, pues no se diga. Eh, las principales causas de mortalidad también son materia que no hemos podido resolver y pues aquí está parte de lo que nos falta de infraestructura hospitalaria y por supuesto nos faltan muchos médicos. También nos faltan enfermeros y demás. Nuestros sistemas de salud siguen estando fragmentados y fíjense ustedes, esta es una imagen de lo que tenemos en México, pero que sucede también en varios países de Latinoamérica. La infraestructura en salud, el 80% está en el primer nivel de atención, que dices, qué bueno, ¿no? Pero, digamos, de manera muy general, el 20% está en el segundo y tercer nivel de atención. Perdón, aquí le debía haber puesto 20. Entonces, ¿pero qué sucede? No, perdón, está bien. La infraestructura en salud está el 80% en el primer nivel de atención, pero la educación médica la tenemos al revés. La tenemos todavía con una mirada muy hospitalaria, ¿no? Entonces, eh, la mayor parte de las veces es hasta el final de la formación cuando les decimos, ya que está el primer nivel de atención, o se los damos en dosis muy pequeñas, pensando en que la formación hospitalaria es lo mejor. Hay inclusive planes de estudio que los estudiantes están 4 años en el campus. Sí, qué bueno, haciendo mucha simulación es muy bueno, eh, fortalece la seguridad del paciente, pero la verdad nos formamos al final del camino en los escenarios clínicos. Tenemos que ver cómo viven en la clínica, cómo viven, sí, en el hospital, cómo se manejan los recursos, cómo se maneja la normatividad, cómo interactúa todo el equipo de salud. Y hablo de administradores, los de informática, los abogados, porque convivimos con ellos, con trabajo social, con los cuidadores que son tan importantes y que también nos hacen mucha falta. Entonces, aquí ya tenemos que estar viendo que los sistemas de salud tienen dos ámbitos, el ambulatorio y el no ambulatorio. Y en el ambulatorio juega de manera ya muy importante todo lo que es la tecnología y, por supuesto, el nivel, el segundo, tercero y, como les decía yo, hasta la alta especialidad. Hoy la cirugía robótica permite que un paciente tenga una cirugía muy complicada y a los 3 días ya puede estar en su casa. Nos disminuye costos de atención, días de estancia, medicamentos, incorpora el sujeto más rápido a su vida familiar y productiva. Entonces, aquí pues resulta que en la formación médica en Latinoamérica, pues todavía nos falta lograr esta transición de los sistemas que realmente estén debidamente integrados y por supuesto incorporar todos estos elementos que ya están muy bien puestos en esta normatividad, recomendaciones, programas internacionales para formar médicos, médicos generales que cuando vemos ya algunos de estos perfiles de competencias, pues tienen tantas competencias que la verdad a veces eh, vemos que son de muy difícil cumplimiento. Les hemos metido tantos contenidos que alargamos el horizonte, pero sacrificamos la profundidad. Y bueno, hemos seguido enfocando en la mayor parte de los casos la formación hospitalaria para un sujeto que en teoría se va a desempeñar en el primer nivel de atención y que hoy por hoy en muchos casos tiene bajo reconocimiento y desarrollo profesional. Sin embargo, tenemos un sujeto que sí tiene mucho reconocimiento, inclusive a nivel mundial, que es la medicina familiar.
que tiene un enfoque más preventivo y más holístico, por lo que ya comentaba yo. No nada más ve al enfermo, sino va a estar atendiendo a toda la familia. Y si se cuida a la familia, se atiende al núcleo más importante de la comunidad. Aquí en este esquema les muestro planes de estudio, cada uno que está en este recuadro negro es un plan de estudios. Hay planes de estudio que han llegado a durar 11.000 horas, 12.000 horas, 9.000 horas, en fin, um, y que tienen 70, 80, 90 asignaturas, módulos, y luego cuando vemos algunas asignaturas que tienen el mismo tiempo que otras y de repente encuentras que tienen eh, 20, 30, 40 unidades temáticas, dices, a ver, tienen el mismo tiempo y estamos viendo aquí más unidades temáticas. Y cuando ves ya los contenidos a detalle de las materias, dices, caray, ¿a qué horas ven todo esto? ¿Qué se van a llevar de todo esto? Los estudiantes están más preocupados por pasar las asignaturas que por realmente eh, aprender a ser médicos, a interactuar en un ambiente que no estará todo lo controlado que quieran, pero que es la realidad. Entonces, aquí, eh, pues bueno, en estos esquemas de aprendizaje que ya comentaba Francisco, ya comentaba algunos compañeros, pues miren, está el aprendizaje, sí, basado en la solución de problemas, el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje dinámico, el aprendizaje situacional, es decir, basado en el contexto. Al final de cuentas, lo que necesitamos es aprender a ser médicos, a ser resolutivos. Y esto, eh, pues dentro de estas circunstancias en donde nos faltan médicos, nos falta infraestructura de salud, tenemos bajos resultados en salud y sobre todo en el primer nivel de atención. Tenemos recursos limitados en los servicios de salud, pero también en escuelas y facultades de medicina. Docentes, no es fácil conseguirlos. No es fácil conseguir al perfil de docente que necesitamos para cada asignatura. A veces no tenemos los recursos para poderlos capacitar y no tenemos a veces los recursos para darles salarios dignos, para que su quehacer a nivel docente realmente les represente un- una motivación, inclusive que sea considerada su capacitación docente y su ejercicio docente para su recertificación en sus respectivas especialidades, ¿no? Que sea considerada en las unidades médicas que trabajan para poderles dar una promoción. Entonces, este es otro de los retos también muy fuertes que tenemos que estar manejando. Y cuando hablamos también de los derechos de los estudiantes, también ahí los docentes tienen un reto muy, muy importante. A veces les cuesta trabajo llamarles la atención, les cuesta trabajo bajarles la calificación. Y entonces empiezan los chicos, es que me estás discriminando porque soy mujer o porque soy hombre o porque soy gay. No, no me hables de esa manera. ¿Cómo me llamas así la atención? En fin, y hay retos también muy, muy fuertes a los que se enfrentan los docentes en el campus y en los campos clínicos. Eh, por supuesto que cuando hablamos del contexto de salud planetaria, si lo vemos con todo el rigor con el que pudiera parecer que nos lo están recomendando, es bien complicado, pero van a ver que no es tanto. Por otro lado, pues tenemos currículums que duran muy largos. Ya les decía yo, se ha hecho de lado la clínica. Eso es muy importante. Ya no vemos las historias clínicas completas y no las vemos con el contexto de los determinantes sociales de los pacientes. Vemos también que se tratan síntomas. El resultado es eso. Ah, sí, ¿qué le duele? ¿Cómo le duele? Ah, sí, le hago la semiología del dolor y ya lo estoy recetando, pero no estoy viendo el resto de su contexto. Y de hecho hay publicaciones muy, muy interesantes que les voy a compartir una de ellas, en donde tienen toda una lista de patologías que fueron diferidas en su atención y algunas con consecuencias muy severas por no haber hecho
toda la historia clínica como debe de ser. Y los costos por estar refiriendo inoportunamente a estudios de laboratorio, de gabinete y a especialidades son muy elevados. Eso también hay estudios muy, muy fuertes al respecto. ¿Qué estamos buscando en este partenón de la formación médica? Primero, un cimiento que esté basado en los derechos humanos, la ética, la bioética, el profesionalismo, lo normativo, por supuesto, lo legal. Con estos pilares que pues, tienen que ver con la responsabilidad, los determinantes, el liderazgo, las tecnologías, el avance científico, la investigación, en fin, pero tenemos un techo que es la Lex Artis y la deontología. Aquí no podemos dejar de lado en la formación en cualquier país que a la hora que hay una queja médica, lo que se va a buscar por parte de los organismos responsables es que lo que hiciste esté basado en la Lex Artis, que tu toma de decisiones esté basada en todo lo que es la ética, la bioética, todos los valores deontológicos. Y bueno, aquí de nuevo estamos llamando la atención al rescate del método clínico. Si empoderamos bien a los estudiantes en aplicar adecuadamente el método clínico, van a depender menos de los recursos que hoy por hoy en muchos países es muy difícil que lo tengan los servicios de salud públicos y mucho menos que los tenga el paciente, que son tanto estudio de laboratorio, tanto estudio de gabinete. Entonces, y zafarnos, ¿no? De todo este tipo de problemas de índole legal que merman también el quehacer del médico. Entonces, aquí también fíjense, tanto estudio incorrecto o tardío, aparte de lo que expone el paciente, también afecta la sostenibilidad climática, ¿no? Entonces, tenemos que evitar estos diagnósticos incorrectos o tardías, tenemos que evitar este aumento de tiempos de atención y el mayor uso de instalaciones de salud. Y por otro lado, evitar estos sobrediagnósticos y sobretratamientos. Aquí lo que hemos venido presentando ya desde hace algunos años es un modelo curricular en donde haya un médico que se forme en 4 años, pero que sí sea resolutivo en esos 4 años en el primer nivel de atención, que preferentemente sus competencias se enfoquen en la medicina familiar y 3 salidas para hacer posgrados más accesibles y más flexibles. Sí, el de las residencias hospitalarias, el de la especialidad en medicina familiar y otros posgrados que empiecen desde lo que llamamos el 6º y 7º año internado y servicio social. Esto nos puede llevar a formar más médicos, más clínicos, más humanistas, más resolutivos, más científicos y más conscientes. Y aquí, pues bueno, un ejemplo de cómo desde la parte clínica, en donde todo esté basado en casos clínicos, la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, la bioquímica se entienden más si desde el principio a este sujeto lo formamos basado en la clínica. Y ya en la clínica, en el espacio docente asistencial, pues por supuesto, más acercamientos a la medicina de laboratorio. A veces no nos explicamos cómo algunos colegas han decidido estudiar esa especialidad, cuando la verdad es que pocos son los que realmente se meten a ver en qué consiste la medicina de laboratorio. Y en un currículum de esa naturaleza, pues obviamente el marco tiene que ser la normatividad, la economía, la salud planetaria, la responsabilidad social. Entonces, eh, aquí, de nuevo, otro esquema de cómo pudiera ser este currículum médico. Y sí, a lo largo de estos 4 años, la medicina de estilo de vida tiene que prevalecer y la responsabilidad social en salud. Y aquí ya lo que se puede hacer es incorporar desde el 6º y el 7º año al sujeto a una incorporación temprana especialidad. Y esto es algo que se viene haciendo en varias universidades, en otras carreras inclusive, y pues privilegiar la medicina familiar, pero también dar estas otras salidas en especialidades como es medicina preventiva, salud laboral, como viene siendo la salud escolar que en México existía y se perdió. Y pues bueno, no es fácil, pero sí hay muchas propuestas y hay
formas de acercarse a estos grupos, incluida la misma FEPAFEN, ¿no? Pero hay grupos en los que nos podemos apoyar si queremos realmente innovar para formar un médico que resuelva de una manera eficaz, eficiente, el primer nivel de atención. Y sí, en un marco de salud planetaria, de principios éticos totalmente sólidos. Y entre otros aspectos, los invito a leer este libro del doctor Alberto Lipschitz, Pacientes que no tienen nada. Eso les prometo que los va a llevar a las reflexiones más profundas que podamos tener como médicos y como educadores. De nuevo, muchísimas gracias. Doctora Marcela, muchísimas gracias por tan fantástica intervención. Realmente nos hizo reflexionar con respecto a las características actuales de nuestros currículos y cómo realmente empezarnos a pensar cómo ir haciendo esa transformación curricular ajustada a las necesidades de nuestro mundo actual. Por cuestiones de tiempo, doctora, no realizaremos preguntas en este espacio. Debemos finalizar la mesa redonda, pero nuevamente desde FEPAFEM agradecerle por acompañarnos en esta tercera cohorte del Programa Panamericano de Alta Gerencia. Muchísimas gracias, doctora Marcela. No, muchísimas gracias a todos ustedes. De nuevo, me dio mucho gusto ver aquí a todos y de verdad, de nuevo, es un honor ser parte de este equipo de trabajo. Muchísimas, muchísimas gracias.